Bueno, muy buenas tardes a todos. Esta es la grabación del vacacional para el martes. ¿Hoy es martes qué? Hoy es martes 5 de diciembre. Gracias. Y tenemos una clase de razonamiento lógico con Estefan. Una clase sobre razonamiento diagramático, que es el razonamiento de los diagramas. Es el razonamiento de la organización de la información. O sea, cómo a partir de un gráfico yo entiendo un montón de información y también a partir de un montón de información yo la puedo resumir en un gráfico, ¿cierto? Pues como ambas direcciones. Me interesa que ustedes aprendan a leer esos gráficos, pero también que aprendan a utilizar el gráfico pertinente, el gráfico adecuado según la situación que tengan, porque dependiendo de eso, pues van a poder solucionar un ejercicio muchísimo más rápido. Hay ejercicios donde hay muchísima información, muchos datos, muchos personajes, muchas instrucciones, y en esos casos definitivamente conviene utilizar algo que nos permita organizar las cosas. Entonces, bueno, quiero como ponerlos en contexto con algunos, pues como con algunas situaciones. Ahí se ve, ¿lo están viendo bien? Espérenme un segundito. Listo, mejor así. Entonces, por ejemplo, ¿a qué les suena esto? ¿A qué les suena esto de la izquierda? Esos ingredientes de la izquierda. A ver, ¿qué tan dañados están? Una receta, no cualquier receta. Tiene ron blanco, tiene ramitas de menta, tiene rodajas de limón. Miguel sí sabe. Miguel sí sabe. Mateo también. A un cóctel, pero no es un cóctel cualquiera, es un mojito. Sí, es un mojito. Entonces, vean pues, el mojito sería básicamente en ese contexto, ¿cuál sería, que, digamos, cómo podemos representar el mojito? ¿Cuál operación podríamos representar el mojito? Que es, de pronto se está viendo un poquito pixelado. Listo. Dame un segundito. No, Sara. Sí, de pronto con baja definición. Ahí está un poquito mejor. La de la izquierda igual es la de la izquierda igual es como una fotico que me quedó bellecita, pero la de la derecha se ve mucho mejor. Listo. Bueno, chicos, podríamos asociar el mojito con la suma, porque es como el total de varios ingredientes, ¿cierto? Y tengamos en cuenta que los ingredientes estarían dentro de lo que llamamos el mojito, ¿cierto? ¿Por qué es importante esto? Que parece muy obvio, porque vamos a tener muchísimos ejercicios de fracciones, de porcentajes, ejercicios de mezclas que tienen que ver, o sea, que lo primordial que tenemos que entender es que los ingredientes hacen parte del total o hacen parte de la preparación total y que yo podría entender que están incluidos, ¿cierto? El mojito es el resultado de esa preparación, sí. Entonces, vamos a ir a cosas más complejas, pero en primer lugar, esa idea es muy sencilla, parece muy sencilla para muchos de ustedes, pero de verdad que me dicen, profe, pero yo cómo sé que los mililitros de limón están incluidos dentro de los mililitros del mojito. Por ejemplo, se supone que si yo tengo que agregar, no sé, 10 mililitros de limón y el mojito tiene 200 mililitros, ¿esos 10 están dentro del 200 o están por fuera? ¿Tiene sentido sumar ese 10 más ese 200, por ejemplo? Que sería muy raro sumar ese 10 más ese 200. ¿Por qué? Porque están adentro, ¿cierto? Entonces, al estar adentro es como que estaríamos repitiendo el jugo de limón, ¿cierto? Tendría más sentido restarlo, por ejemplo, porque si yo a los 200 mililitros del mojito, que es el total de todos los ingredientes, y dentro del mojito está el ron blanco, los hielos, el agua, las ramitas de menta, todo eso, tendría más sentido restarlo para decir, ¿qué es lo que no es limón? O sea, ¿qué es lo que no es limón dentro del mojito? 190 mililitros.
Entonces, no sé si me cogen la idea, pero miren que el entender dónde están las categorías unas dentro de otras, ¿cierto? O sea, el hecho de que podamos saber que unas categorías están dentro de otras o que están aparte, también me permitiría saber cuándo las operaciones tienen sentido o no tienen sentido. Sumar los 200 mililitros más los 10 mililitros no tiene mucho sentido matemático porque dentro de los 200 ya están los 10. Les voy a contar lo que me pasa mucho con mi relación. Es que yo digo, no, bueno, llevamos 9 años. Me preguntan, ¿cuánto llevas con el que duerme contigo? Yo digo, llevamos 9 años juntos. ¿Y de casados? 3 años. O sea que 12 años aguantándose. ¿Cómo así, vení? Espérate. Sumaste. Primero él es el que me aguanta a mí, mentiras, pero sumaste. ¿Por qué sumamos? ¿Cierto? Y me ha pasado muchísimas veces, no una, ni dos, ni tres. O sea, un montón de gente que como que me pregunta primero, ¿cuánto llevamos juntos? ¿Cierto? Dice, llevar juntos implica todos los estadios de nuestra relación. Sí. Cuando nos casamos, seguíamos juntos. Sí, raro si no, ¿cierto? Entonces, más bien, Tati, tiene más sentido hacer la resta, ¿sí ves? Tiene más sentido, a eso vamos, chicos. Tiene más sentido decir, hubo 6 años en que Estefa estuvo esperando el anillo. No, 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 nada de esperar el anillo. Eso no es de mujer empoderada. Hubo 6 años en que eran amigos con derechos o que eran arrejuntados o como diga la tía, que vivíamos en pecado, ¿cierto? Entonces, como que, miren que por eso es que no tiene tanto sentido hacer una suma en ese contexto, porque dentro de los 9 años que llevamos juntos ya están los 3 años que tenemos de casados. ¿Y el anillo para cuándo? Entonces, vean, pues, vamos a pensar, por ejemplo, en lo siguiente. En esta gráfica de acá, ¿cuántas personas habrá en el mundo en 2100? Estimación de la población mundial en miles de millones de personas. Eso de miles de millones de personas quiere decir que ese 2.5 realmente qué cantidad es. Ese 2.5 que se muestra en la gráfica, ¿cuánta es la cantidad real? 2 millones 500. En miles de millones, perdón, en miles de millones de personas. 2.500 millones, ahora sí, 2.500 millones de personas. Porque ese 2 son miles de millones. Entonces no es 2 millones, ni 2.000 solamente, sino 2.000 millones. Entonces 2.000 millones y ese punto 5 son 2.500 millones. Entonces son 2.500 millones de personas en 1950. Ahora, ese 8,0 ya es un 8 cerrado, cuando multiplicamos por miles de millones, serían ¿cuántos? 8.000 millones de personas. ¿Sí se imaginan eso? ¿Cómo entendemos ahorita, por ejemplo, a un influencer en las redes? Nosotros entendemos que digamos, si dice, por ejemplo, hay una influencer que se llama Razón Audea. Entonces, entonces dice 12,1K. Los seguidores es 12,1K. Eso es muy poquito, yo sé. Pero antes mucho que estamos haciendo matemáticas y tenemos esos seguidores, no. Yo no soy Gracie Rendón bailando. Entonces, pues antes mucho yo digo, si eso es explicando matemáticas, pues ahí vamos, humildemente. Claro, qué significa ese 12,1K? Ese K lo entendemos como que es multiplicado por 1000. Entonces, 12,1 por 1000 serían 12.100 seguidores. 12.100 seguidores. Muy bien, Dana, súper. Listo. Ahora, chicos, yo les pregunto una cosa. Esos dentro de este 8 que está acá, podrían estar incluidos algunos de estos 2.5. O sea, pasó suficiente tiempo como para que todas las personas de ese 2.5 se hubieran muerto. Todas no, algunas seguramente sí. Lo que quiero preguntarles es, entre esos dos conjuntos puede que haya intersecciones, es decir, pueden que hayan personas que pertenecieran a este conteo, pero también a este otro. Puede, sí, claro que puede, porque no pasaron tantos años, pasaron 72 años del 1950 al 2022. Entonces, algunos podrían estar incluidos, otros ya se murieron y otros son nuevos porque nacieron. ¿Se entiende lo que quiero decir, chicos? Entonces, ¿este conjunto y este conjunto son completamente excluyentes o tienen elementos en común? Tienen personas que obviamente en 1950 de pronto estaban más jóvenes y que ya en 2022 están muy viejos.
Listo. Eso es por lo que quiero, chicos. Eso es lo que yo quiero como que empecemos a notar. Y lo mismo también dentro de este proyección de referencia hay un 8,8, hay como dos proyecciones diferentes, como dos proyecciones de dos investigaciones o de dos empresas diferentes. Uno dice que para 2100 seremos 6,3 miles de millones y otro dice que para 2100 seremos 8,8 miles de millones. Algunos tendrán en cuenta que cada vez las personas tienen menos hijos, otros tendrán en cuenta que de todas formas seguimos reproduciéndonos como conejos. Cada quien con su proyección. ¿Ustedes a cuál le apuntan? ¿A la de que vamos a hacer menos o a la que vamos a hacer más? Hola, Sofi. ¿Menos? Listo. Más, dicen por ahí. Yo ya acabé con mi legado. Yo ya acabé con mi, ¿cómo es que se dice? Sí, con mi descendencia. Pues, pero no porque la, eso suena muy raro. Eso suena como amenazador. Sí, ya por aquí la cosa se cerró. Sí, este árbol ya llegó a su límite, por aquí, por esta ramita. Miren pues, los países más poblados del mundo. Chicos, la actividad que estamos haciendo es coger gráficos estadísticos y analizar qué tienen que, pues como esas categorías, qué relación tienen entre ellas, ¿sí? Las categorías que estamos viendo ahí, que al fin y al cabo son cada una de las características que me dan. China es una categoría, ¿cierto? Pues como pobladores de China o personas en China, pobladores de India o personas en la India, pobladores de Estados Unidos o personas en la India. Al fin y al cabo son como un conjuntico, ¿se lo imaginan? Es como que el dato que me están dando ahí porcentualmente o de forma neta es un valor que representa ese conjunto y que ese conjunto al fin y al cabo me habla de una categoría, de todos los que pertenecen a un país. Chicos, yo les pregunto, ¿puede que entonces hayan personas en China y en la India al mismo tiempo, que sean pobladores, que se puedan decir como pobladores de ambos? Tal vez tengan doble nacionalidad, pero no pueden estar ni al mismo tiempo físicamente, ¿cierto? Ni en el mismo espacio-tiempo, ¿cierto? Pero además, seguramente dentro del censo, cuando se hacen estos censos, en cierto momento determinado del tiempo, digamos que una persona se considera poblador de un país o de otro, ¿cierto? Entonces yo le apuntaría más a que estas categorías son excluyentes entre ellas, ¿cierto? Que los de China son los de China, los de India son los de la India y así. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pues estamos igual como hablando de eso que podemos leer o que cuál es la lógica de nosotros frente a estas situaciones. Listo. Les pregunto, ¿ahí están todos los países del mundo? O sea que si pensáramos en el total, que es el mundo, porque ahí ¿cuál es el total? ¿Cuál es la categoría que puede abarcar a todas estas otras? El mundo es la categoría que abarca todas, ¿cierto? Pues como todos los países del mundo. Y están incluidas todas las categorías que deberían pertenecer a esa categoría mayor, pues como ese, como Pablo nos decía en estos días, el hiperónimo. ¿Están todas? No, ¿cierto? No están todas. Quiere decir que obviamente faltan otras categorías que son países menos poblados. Miren que Colombia está por acá. Sí nos pillan. Estamos como pobladitos. No tanto pues como China o la India, o sea, sigue siendo muy poco comparado con esos países. Sí, teniendo en cuenta que además son espacios pues mucho más grandes. Miren pues, este otro, ya esto se pone un poquito más interesante. Quiero que se fijen en esas tres categorías. 0 a 14 años, 15 a 65 años y 65 años o más. Cuando decimos de 0 a 14 años, estamos asumiendo como que alguien tiene 14 y obviamente hay personas que están entre los 14 y los 15, pero o tenés 14 o tenés 15. ¿Lo podemos pensar de esa forma? Listo, es como que yo puedo decir que tengo 33,1 años, pero eso es muy raro, o sea, por eso no me reproduje. Por eso no pues es como, ¿qué te pasa? No, la gente dice, tengo 33 o tengo 34. Ah, yo ya estoy más cerca del 34 que del 33, eso es otra cosa. Sí, listo. Vean,
Entonces, aquí hablamos ya, pues, como de intervalos discretos o de como de valores que son discretos, porque son valores que, digamos, que admiten un valor entero. Quiero que se fijen en estas tres categorías, que las sumen, si se acuerdan más o menos de sumar decimales, más o menos, si ¿cuánto les da? Si se acuerdan de sumar decimales, si no se acuerdan, no importa, no tienen que sentirse mal, lo van a aprender con el curso o lo van a aprender con Julio Profe, o eso es lo de menos. Sumar decimales es lo de menos. 99,9. ¿Tiene que dar 100? Por los decimales no me está dando 100, solo por los decimales yo digo, no va a dar 100 preciso, pero puede dar cerca. ¿Por qué puede ser que esté dando 99,9? Ah, pues porque obviamente esos cálculos son aproximados, claro, pero digamos que es lo normal, que de casi 100, o sea, no hay nada de malo. ¿Qué pasó alguna vez en RCN? Que cuando uno sumaba las categorías que se supone que estaban como en el total, por eso de ahora en adelante vamos a llamar, no estás haciendo un porcentaje de RCN. Listo, esa va a ser la referencia. Que alguna vez hicieron como la medición de una encuesta de entre las personas que querían votar algo y les dábamos que 100. Más raro, más. Es como, no puede ser. No, imposible. Porque se supone que esos porcentajes están calculados sobre un total, sobre una referencia, y entonces no tiene sentido que una de las categorías, cierto, de más que 100. Les faltó un cursito con Estefa. Entonces vean pues, es normal que esa suma de aproximadamente 100 por debajo, que casi 100, pero por debajo. Ahora, miren que ese 100 nos está dando una idea de que todo el total está contenido ahí. Acá está contenido, entre las tres categorías está contenido todo el total. ¿Tiene sentido para ustedes? El 0,14, el 15,65 y el 65 o más puede describir todas las edades de una persona, todas las posibles edades de una persona. Sí, porque el 0 al 14 incluye desde lo más poco que se puede tener hasta un cierto punto, ¿cierto? Que definirá la adolescencia. El 15-65 definirá como la edad trabajable, y del 65 más la edad pensionable. Y digamos que 65 y más podría ser hasta los 114 que vive el abuelo por allá en Urrao, o que vive el señor de la China en ese país, en ese lugar donde son súper longevos, ¿cierto? Pues como que uno puede entender que ahí está todo el mundo, ¿sí? Bueno, ahora, hay unas categorías en específico que aparte de que forman el total, quiero hacer esa aclaración. ¿Estas categorías formaban el total? ¿Las que estaban en esa gráfica? No, dijimos que no. ¿Estas tres categorías formaban el total? Sí, dijimos que sí, ¿cierto? Porque no solamente porque cuando sumamos los porcentajes nos da 100, sino porque tiene lógica que ahí esté incluido todo el mundo según un rango de edad. Categoría de 0 a 14, categoría de 15 a 65, categoría de 65 o más. Ahora, quiero que piensen en esas categorías que son binarias, que son blanco o negro, que son frío o calor, que son, ¿cierto? Pues esas categorías que son contrarias, pero que además forman el total. Exacto, que no hay nada fuera de ellas, muy bien. Que son complementarias. Entonces ahí la reina tenía razón, porque la reina dijo, es que el hombre es el complemento de la mujer y la mujer es el complemento del hombre, y nada que discutir. Lo que pasa es que ella era una adelantada a su época, nosotros no la supimos entender, pero en verdad las categorías hombre y mujer son complementarios. Es una incomprendida total. Lo que pasa es que, claro, en este momento estamos diciendo, no venga, es que yo no me declaro como mujer ni me declaro como hombre. La verdad, yo estoy de acuerdo con todas las personas que puedan en este momento declararse como otra cosa, como una piña si quieren. La cosa es que para matemáticas no nos conviene, en serio. ¿Por qué? Porque tenemos ahí una pista muy importante, y es que si a mí me dicen, venga, hay un 60%, aproximemos, un 60% de hombres, digamos que hay un 60% de hombres, ¿cuál es el resto? Porcentualmente, ¿cuál es el resto para decir que son mujeres? Ah, el 40. Ahí solamente redondeé, o sea, estaba pues como quitando los pedacitos solo para que redondeáramos. Si a mí me dicen que hay un 60% de hombres en esta videollamada, yo automáticamente sé que el resto son mujeres. Exacto, entonces con una información inferimos la otra.
Si a mí me dicen que en esta videollamada son 250 personas y me dicen que hay 120 mujeres, ¿puedo saber cuántos hombres hay? Puedo saber que el resto de 250 menos 120, bueno, eso se los explicaba el propio Robin, se los explicaba el viernes pasado, y es que entendiendo bien las categorías de las partes y la categoría del todo, podemos hacer unas inferencias muy importantes que son vitales para poder como que nos vaya bien en razonamiento lógico. Estamos de acuerdo entonces que aquí también estos dos porcentajes suman el total, que lo que no es hombre es mujer y que lo que no es, lo que no es mujer es hombre. Listo. Ahora sí, vamos entonces al taller. Como que estas gráficas se las quería traer como sobre todo para que entendiéramos que al fin y al cabo esto está presente alrededor siempre. Un segundito. Mm. Pauli me estaba maquillando para unos videitos que estaba haciendo. Listo. Listo. Ahí están viendo ahí están viendo la cartilla, ¿verdad? Sí, hoy me tocó baño. Vale. Listo. Entonces, estamos diciendo que un primer ejercicio puede ser, y saben, en privado. En privado, no nos boleteemos. Yo soy muy tímida. Estamos diciendo que un primer ejercicio puede ser, suba un grupo de personas en una investigación entre los cuales hay asistentes, jefes, biólogos y profesionales. Y se conoce que, pilas con la expresión todos los hombres son iguales. Ustedes hablaron de las expresiones cuantificadoras en el viernes con el profe Robin, ¿cierto? Cuando yo digo todos los hombres son iguales, lo peor, porque todos son los perros malditos, los odio. Claro, eso es un absoluto y es algo que desde la lógica, muchachos, hay cosas que desde la lógica les sirven a ustedes para competencia lectora y viceversa, cosas que de competencia lectora les sirve a razonamiento lógico, pero no son cosas nuevas, o sea, no son cosas del otro mundo, no son cosas que alguien se haya inventado, que se las inventaron hace tantos años, que en últimas los profes lo que hacemos es replicarlas poniendo una metáfora o alguna posibilidad que ustedes entiendan mejor, ¿cierto? Pero pues imagínense yo decir como, no, es que nadie más puede utilizar el teorema de Pitágoras, porque yo lo explico en clase. Sería raro, pues porque el teorema de Pitágoras lo inventó alguien hace mucho, mucho tiempo, ¿cierto? Demasiado tiempo. Y pues es algo que está por encima de lo que yo pude haber hecho como humano en la vida. Entonces, haciendo esa claridad para que entiendan, chicos, que hay cosas que son tan lógicas y pues tan básicas que en últimas lo que podemos hacer los profes es comunicárselas de una forma muy clara. Haciendo esa claridad, vamos a este. Entonces, ¿qué pasa cuando me dicen todos los biólogos son profesionales? Yo entiendo, todos los biólogos están dentro de otra categoría que se llaman profesionales. ¿Todo bien con eso? Y es un absoluto. ¿Y pueden utilizarse absolutos? Claro, pueden utilizarse absolutos. Listo. Ahora, si a mí me dicen que los profesionales son 24, quiere decir que dentro del círculo grande hay 24 personas. Eso lo entenderíamos. O sea, dentro de todo este círculo
todo esto, hay 24 personas. Pero después me dicen que los biólogos son 10. Pongamos los biólogos en otro color. Los biólogos son 10. Eso me lo está diciendo el ejercicio, ¿cierto? Entonces, si los biólogos son 10, podemos saber cuáles son los restantes, los que faltan, o sea, los que no están dentro de los biólogos, pero sí están dentro de los profesionales. Claro, cuando me dicen todos los biólogos son profesionales, me están diciendo que esas 10 personas están dentro de las 24 y que en últimas lo que está por fuera de ese 10 es un 14. Yo les dije que íbamos a hacer cosas más básicas, que lo que pasaba era que la semana pasada estuvimos hablando de las estrategias y en las estrategias estuve haciendo ejercicios muy difíciles, ¿cierto? Pero que íbamos a empezar de abajito. Con Robin empezaron de abajito, o sea, de suma, resta, multiplicación, división. Con los monitores lo han hecho también. Y entonces, aquí estamos también como haciendo cosas muy básicas, pero que son fundamentales para poder construir. ¿Qué son esos 14? Los profesionales que no son biólogos. ¿Qué son los 14? Profesionales que no son biólogos. También son profesionales. Están dentro de los profesionales, pero no son biólogos. Listo, súper bien. Ahora, ¿qué pasa cuando a mí me dicen algunos biólogos son asistentes? El algunos es un cuantificador existencial, o sea que me está hablando de al menos uno. Cuando a mí me dicen al menos uno, o cuando me dicen algún biólogo es asistente, me están diciendo que acá en la intersección entre biólogos y asistentes hay por lo menos una persona. Puede que haya más, puede que hayan 2 o 3 o 4 o 5, ¿sí? Pero cuando me dicen algunos biólogos son asistentes, me están diciendo, vea, en esa intersección hay por lo menos una persona. Y cuando me dicen que los asistentes son 12, y cuando me dicen que los biólogos son 10, ¿yo puedo sumar este 10 más este 12? Puedo. De poder, sí. Ah, no, yo puedo dibujar un unicornio, pero que crea que existe es otra cosa. ¿Sí? Yo puedo sumarlo, pero tiene sentido. Ah, lo que pasa es que, claro, cuando yo sumo eso, lo que estoy desconociendo es que hay personas que están en la intersección y que no debería repetirlas, o sea, que no debería contarlas dos veces. Porque, ¿qué pasa? Que las de la intersección se están contando en estos 10 y se están contando en estos 12. Ajá. Entonces, cuando a mí me dicen que los asistentes que son biólogos son 5, o sea, me están diciendo cuál es la intersección. En la intersección hay 5 personas que además de ser biólogos son asistentes. ¿Qué quiere decir esos 5 chicos? Que hay 5 personas que pertenecen a ambas categorías. Eso lo entendemos de esa forma. Yo puedo entender que pertenecen a ambas categorías. Listo. Y después, a partir de eso, yo puedo decir, ah, venga, es que si dentro de los biólogos en total deberían haber 10 personas, en todo ese circulito deberían haber 10 personas, me faltan otras 5 que están acá. Y si en este circulito en total deberían haber 12, me faltan otros 7. Ah, pero entonces yo cómo interpreto ese 7, por ejemplo. Ese 7 está dentro de asistentes, pero está dentro de biólogos. No, está solo dentro de asistentes y no dentro de biólogos. Ah, entonces quiere decir que son asistentes que no son biólogos, solo asistentes. Listo. ¿Y cómo interpreto este 5 de acá? Ah, pues que hay 5 que sí están dentro de los biólogos, pero que no están dentro de los asistentes, o sea, solo biólogos. Chicos, ¿vamos bien hasta ahí? O sea, vamos entendiendo la importancia de esto, por ejemplo, para hacer ejercicios de conjuntos, para hacer ejercicios de tablas, de... Chicos, ustedes no se imaginan el alcance de esto. El alcance de esto es que, literal, muchísimos ejercicios se resuelven en un minuto, gracias a que usted entiende qué espera de la respuesta, en términos de, yo espero que los que no usan gafas sean un múltiplo de 5. Yo espero, no, y no solamente de conjuntos, o sea, aquí ustedes están viendo diagramas de Venn, no, o sea, los alcances de estos son mucho más potentes, porque vamos a utilizar los ejercicios de aritmética, de fracciones y porcentajes. Entonces, en realidad es mucho más importante de lo que ustedes creen. No solo aplica para conjuntos, pero conjuntos es la base, pues el fundamento para poder luego aplicarlo en ejercicios más complejos. Sí, Samuel, no te preocupes. O sea, es primero entender que en ese 10 están todos los biólogos.
en este 10 están todos los biólogos, ¿cierto? Y que en este 12 están todos los asistentes. Pero que como hay personas que están en común, entonces este 5, que después el ejercicio me lo dice, asistentes que son biólogos, ese 5 te está marcando la intersección. Te está diciendo, ese 5 pertenece a ambas categorías. Vamos a borrar un poquito acá. Entonces, otra vez. Me están diciendo, hay 12 asistentes. Entonces, esos 12 deberían estar acá, en todo este circulito verde. Solo que no sabemos cómo repartirlos. No sabemos quién va en la mitad y quién va al otro lado. ¿Y por qué sabemos que algo va en la mitad? Porque arriba me están diciendo que algunos biólogos son asistentes. Ahí estamos revolviendo un poquito las cosas. Estamos partiendo también de una premisa que es como un cuantificador. Y aparte, estamos dando una información numérica, ¿cierto? Entonces, pueden ser 2 ejercicios en uno, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si a mí me dicen que los biólogos son 10, pero que en la mitad, o sea, los biólogos que al mismo tiempo son asistentes son 5? Me están dando la intersección. ¿Y qué quiere decir ese 5? Quiere decir que ese 5 está contado tanto dentro del 10 como contado dentro del 12. ¿Se entiende un poco mejor? Ese 5 se está contando tanto dentro del 10 como dentro del 12. Entonces, como se está contando en ambas partes, yo debo luego pensar, bueno, ¿qué me falta acá para poder llegar a los 10? Para poder que dentro del círculo estén los 10. Me faltan otros 5. ¿Y cómo leemos esos 5? Los que son solo biólogos. ¿Y qué me falta acá para poder llegar a completar los 12 que debería completar? Me faltan otros 7. ¿Y cómo leo o cómo entiendo esos 7? Que son solo asistentes. ¿Vamos bien? ¿Un poco mejor? Ahora, quiero que se fijen que cuántas personas son en realidad, o sea, el total real. Un segundito. ¿Cuál es el total real de personas ahí? Sumen las personas que efectivamente están dentro de los circulitos. Este 5 y este 7. ¿Por qué? Porque los 5 del centro en realidad no tendría por qué contarlos 2 veces. Son 5 personas, lo que pasa es que tienen 2 categorías, ¿cierto? A mí no me pueden contar 2 veces porque están contando a las mujeres y están contando a los profes. No, a mí me cuentan una sola vez. Lo que pasa es que yo pertenezco a ambas categorías. Soy mujer y además soy profe. ¿Se entiende un poquito más? Entonces, claro, 5 más 5 más 7 es 17. El total real es 17, pero si yo sumara 12 más 10 me daría 22. ¿Se dan cuenta del error? Por eso yo les decía ahorita, ¿yo puedo sumar ese 10 más 12? Sí, yo puedo. Perfectamente puedo hacerlo, ¿por qué no? Pero estaría como metiéndome en un problema, ¿cierto? Digamos, en una dificultad, y es que estaría repitiendo los de la intersección. Entonces, miren que acá estaría metiendo la pata. Miren que aquí habría una forma de corregirlo. Yo podría sumar 10 más 12 y restarle 5. O sea, si yo entendiera cómo funcionan las categorías, podría ser incluso más rápido. Podría sumar 10 más 2 y restarle 5. 10 más 12, 22, menos 5, 17. Podría ser más rápido que llenar todo llenar todo el gráfico, ¿cierto? Lo que pasa es que yo prefiero que ustedes entiendan de dónde sale ese atajo. O sea, yo prefiero no dárselos, sino que ustedes crean que lo sacaron. Sí, y así van a ser las clases. Yo prefiero que ustedes se sientan dueños de lo que aprenden. ¿Por qué? Porque cuando el profe de entrada llega con el conocimiento, ustedes se lo tragan, ¿cierto? Ustedes se lo tragan, pero no es de ustedes, es del profe. Ustedes han visto a los monitores como son de empoderados. Incluso inventan cosas ellos mismos o tienen ese empoderamiento, chicos, solo se logra cuando usted sí recorre los caminos por usted mismo, ¿cierto? Entonces, por eso a veces tendremos que correr el camino largo solo para que ustedes se apropien del conocimiento y luego puedan decir, sí, obvio, sí, Estefano me lo tuvo que decir con ninguna fórmula, obvio, o sea, es que ahí se ve que
se estaba repitiendo la intersección, entonces simplemente no la voy a repetir. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Claro, recorrer esos sótanos del infierno. Espérenme que me estoy dando. Ya. Exacto. Listo. Ahora miremos esto. ¿Qué pasa cuando me dicen ningún jefe es asistente? A eso le llamamos categorías disyuntas o categorías que nada que ver. Se la pueden aprender así, categorías que nada que ver. Son categorías que para nada se tocan, ¿cierto? Juanita del Pombo y Mariela del Barrio. No, no hay elementos en común. Sí. Ajá. Listo, que nada que ver. Entonces, ¿cuál es el asunto de eso? Que si yo les digo que hay 12 asistentes y que hay 7 jefes, pero que ningún jefe es asistente, ustedes podrían sumar estas dos cosas olímpicamente, tranquilamente, sin ningún inconveniente, sin problema. ¿Por qué no? Si justamente prestar, o sea, si yo les pregunto cuántos son entre jefes y asistentes, cuántos tenemos, ustedes pueden sumarlos sin problema, porque que no sepan lo que está por fuera es otra cosa. No, no, no. Pero yo les decía, ustedes me pueden decir cuántos tenemos entre jefes y asistentes. Entre jefes y asistentes, ¿cuántos tenemos? Sí, porque saben que aquí hay 7 y que aquí hay 12. Y que como no se tocan, como no se repiten, como ninguno pertenece a ambas categorías, entonces ellos sí se pueden sumar sin problema. O sea, justamente el hecho de que las categorías vayan cada una por su lado me da incluso más posibilidades. Incluso es más fácil cuando cada categoría va por aparte. Exacto, Dana. Como cuántas personas hay entre jefes y asistentes o entre esos dos grupos, cuántas personas hay en total. Mira que el total es una suma, ¿cierto? Pero digamos que en esa ocasión en específico o digamos en este ejemplo en específico, no nos tuvimos que preocupar para nada por la intersección porque no habían elementos en común, ¿ves? Entonces, todavía más fácil cuando las categorías no tienen nada que ver. En cambio, en el de los biólogos y los asistentes, sí nos tuvimos que preocupar un poquito más. Chicos, ¿un poquito más claro? Exacto. Muy bien, Gaby. Vamos a hacer este ejercicio para que lo puedan aterrizar más. Ahí estuvimos conectando con lo que aprendieron con el profe Robin sobre cuantificadores, que hablaron del todo, hablaron de algunos. Estamos conectando, ¿listo? Estamos haciendo puentes, porque todo el tiempo este curso quiere hacer puentes. Ningún tema está aislado de otro. De alguna manera, los temas empiezan a generar como unos fundamentos, unos pisos para que los otros temas se puedan soportar. Sí, no son islas. Y en todo caso, si hubiera islas, nosotros estamos construyendo como trenes subacuáticos, puentes, sí, transoceánicos, sí, los temas tienen intersecciones, claro que sí. Listo. Entonces, miren pues, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, el cruce de 3 categorías en contexto, como los típicos ejercicios de triple categoría? Van a recordar, o vamos a recordar que la I hace, o tiene que ver con una intersección, o sea, tiene que ver con cumplir con las 3 al tiempo. Discúlpenme acá. Cumplir con las 3 al tiempo. O sea, cuando a mí me dicen A, B y C, es porque está dentro de A, está dentro de B y está dentro de C. Está dentro de todas a la vez. Cuando a mí me dicen A y B, es porque está dentro de A y dentro de B. Y dentro de C, de pronto, a mí solo me están hablando de A y de B. O sea, no meta lo que no le están diciendo. Es decir, ¿cuál es la intersección entre A y B si A y B es esta? ¿Cuál es la intersección entre A y B? Esto, todo esto. ¿Sí o qué? Como lo que estábamos haciendo ahorita. El pétalo de la mitad. De pronto, todos los demás están viendo, ¿cierto? Listo. De pronto saliendo de la llamada y volviendo a entrar. Bueno, miren pues. Cuando, cuando nosotros tenemos una tercera categoría, creemos que la tenemos que excluir, pues creemos que tenemos que no hablar de ella si nos dicen A y B.
O sea, digamos que si aparece una tercera categoría, esto está un poquito lento, ya lo vi. Cuando pensamos en una tercera categoría, creemos que entonces la intersección solamente es este pedacito. La intersección entre A y B creemos que va a ser solo ese pedacito que sombree más. Chicos, ¿lo están viendo bien? Porque si quieren cambio de herramienta, no pasa nada. Denme un segundito. Hay como un lag, sí, pero ahorita no estaba así, ¿cierto? Pues ahorita no estaba tan mal. Pues como un momentico del internet que está raro. Bueno, vamos a seguirlo intentando y si no, se arregla. Chicos, aquí se arregla. Ahora, creemos que cuando nos hablan de A y B, no tenemos que incluir la otra categoría C, ¿cierto? O que la tenemos que excluir. Y no, pues sigue siendo la misma intersección que teníamos entre A y B, independientemente de que haya una tercera categoría en el medio. Entonces, como eso nos confunde mucho, yo sé que eso nos confunde mucho, la recomendación principal es que cuando vayamos a llenar una de estas gráficas, intentemos siempre empezar desde lo que es más seguro, desde lo que está mucho más claro, que es lo del centro, como dónde está la categoría triple. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es la más clara? La categoría de las tres al tiempo. Cuando a mí me dicen A, B y C, eso lo puedo ubicar perfectamente acá en este petalito de la mitad. ¿Se lo imaginan? Por eso se los marqué. A, B y C, ahí va ese 2, tal cual. Pero cuando a mí me dicen A y B es igual a 7, cuando a mí me dicen A y B es igual a 7, pilas con eso, yo tengo que saber que ese A y B es todo esto. Los voy a poner acá. Ese A y B es todo este petalito, sigue siendo todo ese petalito. O sea, tanto el del centro como ese pedacito amarillito de arriba, porque esa es la intersección entre esos dos conjuntos. Profe, y el conjunto C, es que a vos no te están diciendo que lo excluyas. A vos no te están diciendo que lo saques, te están diciendo toda la intersección entre A y B. Sigue siendo la intersección como arriba teníamos en los biólogos y los asistentes, todo el pétalo. Eso nos confunde mucho, pero entonces lo importante es que sepamos que por eso empezamos desde el centro, porque ya después podemos decir, listo, si en ese pétalo verde deben ir 7 personas y ya tenemos 2 aquí, entonces en lo amarillito, ¿cuánto va? Lo que falta para llegar a 7, ¿cierto? Un 5. Y ahí estamos cumpliendo que todo el petalito tiene a 7 personas. Se está cumpliendo la información del ejercicio. Pero además se está cumpliendo que en el centro vayan los dos que me dijeron. Entonces, ¿cuál es la clave de estos ejercicios? Empezar desde lo que está más seguro y de muchos ejercicios de razonamiento lógico. Empezar desde el centro que está más seguro y luego empezarse a abrir a espacios que de pronto necesitan de lo del centro. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente. A y C. A y C es igual a 5. Bueno, Isa, no te preocupes. Es porque dentro de todo ese petalito verde tienen que ir 7 personas. Porque todo ese petalito verde es la intersección entre A y B. Entonces, como tú ya tenías a 2 personas aquí adentro, te faltan otras 5 y las colocas arriba. Porque toda esa zona solo está formada por 2 pedacitos. Toda esa zona, ese petalito verde solo está formada por 2 pedacitos. Este 2 y entre los 2 tienen que haber 7. Entonces te falta un 5 acá. ¿Un poquito mejor? Listo. Ahora, voy a utilizar otro colorcito. Cuando a mí me dicen A y C es igual a 5, me están hablando de todo este pétalo. Me están hablando de todo ese pétalo. Y dentro de todo ese pétalo deberían haber 5 personas, pero yo ya tengo a 2 en todo el centro. Entonces, ¿quién va en lo morado? Otras 3.
Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Que la intersección entre A y C es todo el pétalo entre el círculo A y el círculo C, independientemente de que exista un tercer conjunto. Entonces, si en todo este pétalo deben ir 5 personas, pero usted ya puso otros 2, pues le faltan otras 3. ¿Un poco mejor para los que estaban perdidos? Lo importante es que usted entienda que al fin y al cabo ese A y C le está hablando de ese pétalo del central, que es la intersección entre esos dos conjuntos. Listo. Eso nos confunde mucho, es normal. Por eso hay que explicarlo acá. Y hace parte de la organización de la información. Si yo no sé organizar esos datos que me da el ejercicio, tampoco voy a poder resolver la pregunta. Claro, baila, pues no voy a poder. Listo, entonces aquí van 3. Ahora, vamos a pensar en el siguiente petalito, pongámoslo en amarillo. Todo este petalito debería tener ¿a cuántos? B y C es igual a 6. Entonces, todo este pétalo amarillo debe tener a 6 personas, pero ya tenemos a 2 en el medio. ¿Cuántas nos faltan para completar los 6? Nos faltan otros 4. Faltan 4. Muy bien. Ahí se está cumpliendo que en todo el pétalo entre C y B o entre B y C hay 6 personas. Si ven que empezamos de abajo para arriba, empezamos de estos datos que estaban más seguros, que tenían una sola zonita, que estaban dentro de una sola zonita, y luego empezamos a subir. Laura, no te preocupes, trata como de elaborar una pregunta. Empezamos por el número de la mitad, que es un 2, que esa es la intersección entre las 3 categorías. Un segundito. Luego nos dijeron, venga, es que entre esta categoría A y esta categoría B deben haber 7 en esa intersección, porque es que A y B, la expresión A y B, ¿qué quiere decir? Quiere decir los que están en la intersección entre el conjunto A y el conjunto B. Ah, Laura, sí, 6 menos 2, claro, y por eso dio 4. Entonces, toda esa intersección de acá, debe dar 7, pero ya pusimos 2, entonces por eso aquí poníamos otros 5. Yo creo que ahí te quedó más claro, listo, listo. Ahora, chicos, vamos a los circulitos grandes. Todo el circulito de A, ¿cuántos debería tener el circulito de A? Me dicen que A debería tener a 20. Entonces, quiere decir que dentro de todo este circulito deberían haber 20. Ahora es donde empezamos a contar. Bueno, y si ya tenemos 3, si ya tenemos 2, si ya tenemos 3, ya tenemos 2, ya tenemos 5, ya tenemos 10, ¿no? 3 más 2 más 5 ya dan 10. O sea, ¿cuánto nos faltan todavía para llegar a los 20? Nos faltan otros 10. Pues miren, ¿qué es lo que estamos garantizando ahí con esa suma y esa resta? Estamos diciendo, bueno, dentro de ese círculo tienen que haber 20 sí o sí. Si dentro de ese círculo tienen que haber 20 y ya cumplí, o sea, ya 3 zonas las conozco, esas 3 zonas ya las conozco y dan 10, quiere decir que faltan otros 10 en la zona que es solo A. Ajá. Entonces ya pudimos contestar la primera pregunta. ¿Cuánto es solo A? 10. Listo, súper. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a buscar que B es 14? B es 14. Entonces, dentro de todo ese círculo B deberían haber 14. Y dentro del círculo B ya hay un 5, ya hay un 2, ya hay un 4. Si ustedes suman 5 más 2 más 4, eso les da 11. O sea que nos falta todavía 3 para llegar a los 14. O sea, si aquí deberían haber 14, porque el ejercicio me lo dice, entonces me falta un 3 para llegar al 14. ¿Sabemos de dónde salió ese 3? ¿Todo bien? O sea que solo B es 3. Chicos, en el penúltimo examen de admisión de la UDA salieron 2 ejercicios como este con intersecciones triples. Obviamente eran otros datos, era otra pregunta, pero saber manejar este diagrama es vital para el examen de admisión.
Muy bien, vale. Vamos para C. Entonces, ya teniendo como clara su importancia. Dentro de C, ¿cuántos deberían haber según el ejercicio? C en total debería tener 15. Listo. Entonces, como en total debería tener 15 y adentro ya tengo un 3, ya tengo un 2, ya tengo un 4, o sea, ya tengo 3 más 2 más 4 da 9, me hace falta de 9 para llegar a 15, me hacen falta 6. Muy bien, Mateo. 6. Tengo que buscar que ese circulito completo de ese me dé 15, porque eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Lo que pasa es que yo en el primer momento, yo no sabía ese 15 cómo iba repartido. O ustedes hubieran podido empezar por el 20, por el 15, por esos totales de cada circulito. Hubieran podido, pues les hubiera costado demasiado, pues como atinarle exactamente a todo. Porque, exacto. Entonces ya sabemos que solo C es 6. Ahora, vamos con otras 3 preguntitas. ¿Qué pasa si me preguntan A y C, pero no B? O sea, que estén dentro de A y dentro de C, o sea, dentro de la intersección, pero que no estén en B. Entonces, más o menos, entonces, ¿cuál sería la zona? Aquí esto se me va a llenar de rayas. Que estén dentro de A y dentro de C, o sea, en la intersección, pero que no estén dentro de B. ¿Sí ven? Justo así se llama esa zona. O sea, esa zona yo les puse nombrecito y así se llamaba la zona, sino que ya en este momento, después de tanta raya, no se ve. Pero esa zona se llama A y B, perdón, A y C, pero no B. Y ahí nos quedó un 3. ¿Sí lo notaron? Que ahí nos quedó un 3. Entonces la respuesta aquí es un 3. Ahora, aquí me falta algo. Me falta algo para poder contestar esta siguiente pregunta. Falta algo en la cartilla. Sí, falta algo. No pregunté cómo estaría formulada la pregunta para incluir 10, 3 y 6. Tendría que decir los que están en solamente uno de los conjuntos. O sea, aquellos que están solo en uno de los conjuntos. Me falta decirles que el total es 35. O sea, que los que están en el conjunto universal, en el conjunto que compone a todos o que contiene a todos, es un 35. Listo, me faltaba eso. Sí, exacto, listo. Ahora que sí se dieron cuenta, eso está súper bueno. ¿Qué hacemos para saber cuántos están por fuera de los circulitos? Vamos a tener en cuenta que aquí son 4, aquí es un 3, lo voy a poner aquí como más limpiecito. Acá son 3, acá son 6 y acá son 10. Y se supone que todo el cuadrito debería tener 35. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos los numeritos dentro del círculo, de los círculos, o vamos a coger aquel que está más grande. Por ejemplo, todo este circulito, ¿cuántos tenía? 20. Entonces, pues, después podemos sumar este 3, este 4 y este 6. Ah, porque dentro del 20 están todos los numeritos que están dentro de ese círculo. Entonces, yo puedo sumar ese 20 más ese 3 más ese 4 más ese 6 y eso me va a dar 33. Entonces, quiere decir que si en total deberían haber 35 es porque hay unos elementos que están por fuera de los círculos. ¿Pero qué querría decir este 2? ¿Cuál es el significado de ese 2 que está por fuera de los círculos? Sí, John, hay otras formas, ajá. Hay muchas formas como de que lleguemos a ese total de los numeritos dentro de los círculos, que no son ni de A, ni de B, ni de C, o sea, que no pertenecen a ninguno de los conjuntos. Súper bien. Y, y esa es la respuesta, 2. Los que no están en ninguno de las 3 categorías, o sea, las que están por fuera de las categorías. Listo, ya saben que ahí faltaba una informacióncita para poder contestar esa pregunta. ¿Alguna inquietud, angustia existencial? ¿Todo bien? Lo último fue que sumamos, como todos los numeritos que habían dentro de los círculos, el 10 más 5 más 3 más 2, que esto es el círculo que da 20, ¿cierto? Más los numeritos que estaban por fuera de los círculos, este 3, este 4, este 6, más 3, más 4, más 6. Eso es todo lo que está dentro de los círculos. Y eso nos dio 33.
Pero se supone que todos los elementos que están dentro del universal, pues como lo que está dentro de los círculos, pero también está por fuerita, todos esos elementos deberían sumar 35. Entonces, si ya dentro de los círculos, que son las categorías A, B y C, si ya dentro de los círculos tienes un 33, ¿qué es lo que está por fuera? ¿Cuánto está por fuera? Ah, pues lo que falte para llegar al 35. Entonces, dentro de los círculos tenías un 33 y te faltaba un 2 para llegar al 35. Por eso sabemos que hay un 2 que está por fuera de los círculos, pero dentro del cuadrado, o sea, dentro del conjunto universal de todas formas. ¿Un poco mejor? Sabemos que ese 2 está por fuera de los círculos, pero igual pertenece al 35. Ajá, súper. Mm, claro, Andrés, el 35 me tocó decirlo después, porque no estaba la cartilla original, no estaba. O sea, no tenías como contestarlo así como estaba. El 35 te lo tenía que dar yo y no te lo di en la cartilla. Está mala mía. Listo. Pero el 35 es lo que hay dentro de todo el cuadrado. Chicos, si yo dijera si yo sumara, por ejemplo, si yo sumara este 20, que es los que están en A, este 14, que es los que están en B, si yo sumara este 15, que es los que están en C, o sea, si yo sumara 20 más 14 más 15, ¿cuánto me daría? 49. Quiero que se pillen ustedes esto porque es una súper estrategia para resolver los ejercicios así rápido. O sea, hay unos ejercicios de razonamiento lógico que se resuelven súper rápido y es una estrategia. Es la estrategia de la intersección. Eso, pero digamos que aquí es más compleja. Lo que quiero que vayan entendiendo es por qué les está dando más de lo que debería. Muy bien, Dana. Tiene que ver con estar contando las intersecciones, incluso estar contándolas más de una vez, ¿cierto? Es como que por ejemplo, dentro de ese 49 se está contando el 2 del centro, se está contando varias veces, se está contando como los de los petalitos se están contando varias veces, entonces, por ahorita no vamos a profundizar más en eso, pero quiero que les quede la reflexión, porque si yo sumo los conjuntos por separado, me da más de lo que me debería dar, porque no están separados. Porque no son jefes y asistentes. ¿Se acuerdan? Si fueran jefes y asistentes, yo los puedo sumar con mi corriente, tranqui, sin problema. Pero como tienen intersección y como además se cruzan de varias formas, ahí sí no amor, porque entonces ahí sí la embarro. Quiero que nos fijemos en este ejercicio, que es un ejercicio muy bien, Agustín, por eso. Quiero que nos fijemos en este ejercicio porque es un ejercicio reciente de la Universidad de Antioquia y tiene incluso un par de diagramas diferentes con los que podamos jugar. En un festival gastronómico se encuentran vegetarianos, veganos y orgánicos. Si sabemos que 49 son vegetarianos, voy a anotar por aquí las cosas, pero solo para que no se nos olviden. Hay 49 que son vegetarianos. 39 que son veganos. Entonces hay 39 que son veganos. Y nos están diciendo que todos los veganos son vegetarianos. O sea que esos 39 están dentro de esos 49. Si todos los veganos son vegetarianos o van aparte. Son como los biólogos dentro de los profesionales. Entonces tendría sentido sumar 49 más 39. No tendría sentido. ¿Qué operación tendría más sentido? Restarlos. ¿Y qué me diría la resta? Por ejemplo, si yo digo, sí, resté los vegetarianos menos los veganos. Pero es que los veganos estaban dentro de los vegetarianos, sí, por eso. Los que son vegetarianos, pero que no son veganos. O sea, los que sí comen queso, ¿cierto? Sí son vegetarianos porque no comen carne, pero comen productos de origen animal, como el huevo, el queso, la leche, ¿cierto? Ahora, el solo vegetariano se lo podemos debatir, porque existe una tercera categoría. Entonces, ahorita que veamos la tercera categoría, ya ese solo vegetariano no nos va a cumplir del todo. Pero sí puedo decir, son vegetarianos que no son veganos. O sea, hay 10 que son vegetarianos, pero que no son veganos. Eso es lo que yo quiero que que vayan puliendo, como ese tipo de conclusiones, quiero que las vayan puliendo.
Ahora, me dicen que 29 son orgánicos. Listo, 29 son orgánicos. Y 14 de ellos, ¿ese de ellos qué es? Ese de ellos es una palabra que me permite referenciarme en este caso, es una de Ixis. Ese de ellos, ese 14 de ellos, ¿a quién se refiere? A los orgánicos, ¿cierto? De los que estaba hablando anteriormente. De los orgánicos hay 14 que son también veganos. ¿Cómo interpreto yo que algo sea también otra cosa? O sea, que sea una cosa, pero también otra. En conjuntos, ¿cómo lo interpreto? Lo interpreto como una intersección. Listo. Él también lo puedo interpretar como una intersección en estos contextos. Ahora, solo 7 de los vegetarianos no son ni veganos ni orgánicos. Ah, o sea que esos son los que se referían ahorita. Hay 7 que son vegetarianos, pero no son ni veganos ni orgánicos, o sea, son solo vegetarianos. No pertenecen a las otras dos categorías, pertenecen solo a la categoría de los vegetarianos. Pauli, entonces tiene sentido, por ejemplo, ese 10 menos 3, pero ahorita lo vamos a mirar. Entonces, miren que cuando uno lee toda esa información, dice, ay, pues pucha, y entonces uno aquí, ¿qué? Como, pues, ¿cómo empiezo? No, porque los diagramas no se los está dando la universidad, se los estoy dando yo. Pero ustedes están viendo ese bloque de texto y ese montón de números, y entonces uno dice, ¿y eso cómo se come? No, como, protégeme, Señor, con tu espíritu. ¿Cómo arranca uno? Sí. Entonces, una alternativa es esta, como la que estábamos utilizando ahorita, ¿sí? Solo que tenemos que tener en cuenta algo, y es, hay veganos que sean orgánicos, pero no sean vegetarianos. Hay veganos que sean orgánicos, pero que no sean, hay veganos que no sean vegetarianos. Si todos los veganos son vegetarianos. O sea, en esta zona tiene sentido para el ejercicio, o más bien, podemos decir que en esa zona hay un cero elementos. Ah, perfectamente. O sea, esa zona no tiene sentido para el ejercicio, pero ¿cómo lo arreglamos? Le ponemos un cero y ya. Listo. Ahora, pueden haber orgánicos que sean vegetarianos. A ver, orgánicos, vegetarianos, me falta aquí veganos. Corrijan eso. Esta cartilla la tuvimos que sacar muy rápido, entonces tiene errores, pero no Sara, los corregimos. Orgánicos, vegetarianos y veganos puede haber, sí. Que sean veganos, no orgánicos ni vegetarianos, o sea, que sean veganos pero no vegetarianos. No, si el ejercicio nos estaba diciendo que todos los veganos son vegetarianos. Listo. Entonces, esta zona tampoco tendría sentido para el ejercicio. ¿Cómo la ponemos? La ponemos en cero. ¿Bien? Listo. Arrancamos con esas dos zonas en cero por la condición que nos decía el ejercicio, que es un universal, todos los veganos son vegetarianos. Esa condición universal nos ayuda a entender que no pueden haber veganos que no estén dentro de los vegetarianos. Todos los veganos están dentro de los vegetarianos ahora sí. Todos los veganos están dentro de los vegetarianos ahora sí. Ahora, cuando a mí me dicen 14, bueno, cuando me dicen hay 49 vegetarianos, hay 39 veganos y hay 29 orgánicos, esos 49 en cuántas zonas se están repartiendo. Esos 49 en cuántas zonas se están repartiendo. En 4. ¿Tengo en este momento cómo repartirlos exactamente? Pues como la tengo súper clara, tal vez no, algunos tal vez sí, pero tal vez algunos no. Los 39, ¿en cuántas zonas se están repartiendo efectivas? Solo en 2 zonas, porque ya dijimos que estas 2 zonas no las vamos a utilizar para nada. Van vacías, cero pollito rallado aquí y acá. Y los 29 orgánicos, ¿en cuántas zonas se están repartiendo? En 3. Listo.
Entonces todavía no tenemos como certezas de por dónde empezar. Si lográramos encontrar un número que fuera como súper claro, por ejemplo, 14 de los orgánicos también son veganos. O 7 de los vegetarianos no son veganos ni orgánicos. Cuando me dicen que 7 son vegetarianos pero no son veganos ni orgánicos, ¿dónde pongo ese 7? ¿En qué colorcito? En el rojito. Aquí van esos 7. Rosado, rojo, listo. Entonces, esos 7 son vegetarianos, pero no son no orgánicos ni veganos. Listo. Y cuando me dicen que 14 de los orgánicos también son veganos, es porque solo puede ser esta zona. ¿Se entiende? ¿En dónde podrían estar que sean veganos y orgánicos al tiempo? Si esta zona ya se nos canceló. Tienen que ser los de la mitad. O sea, los 14 que son veganos y orgánicos tienen que estar en la mitad. Ahí se estaría cumpliendo que son veganos y son orgánicos. Claro, muy bien, Lauren. Listo. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos, con estos datos? Es implícito que son vegetarianos. Muy buena, André. Es implícito que son vegetarianos, ¿por qué? Pues porque todos los veganos son vegetarianos. Listo. La zona que anulamos, Yurlai, es porque me están diciendo que todos los veganos son vegetarianos. Entonces no puede ser que hayan veganos que estén por fuera de los vegetarianos. No puede ser que hayan veganos por fuera de los vegetarianos. Tienen que estar todos adentro de los vegetarianos, porque el ejercicio me lo dice. ¿Un poquito mejor? Listo. Ahora, chicos, ya tenemos una posibilidad de llenar la zona amarilla. Díganme cómo llenamos la zona amarilla. Si se supone que los veganos están todos acá, si se supone que los veganos están todos acá, porque tienen que estar dentro de los vegetarianos, y en esos veganos tienen que haber 39 y ya tenemos a 14. Ah, nos faltan otros 25. Claro, John, y por eso yo te propongo otro diagrama abajo. Por eso te estoy diciendo cuál es el diagrama que te conviene más y por qué no ser más creativos con los diagramas. Es como que estamos muy acostumbrados a este diagrama, es el clásico, el de siempre, pero y tal vez según el ejercicio nos convenga más otro tipo de diagrama o podamos jugar un poco más con eso. Entonces, a mí lo que más me gustaría de esta hoja es que ustedes se permitan jugar con otro tipo de diagramas o que se construyan el diagrama más conveniente también, ¿cierto? Son diagramas equivalentes, solo que el de abajo está omitiendo unas zonas que en el de arriba se están anulando, ¿cierto? Entonces, vamos a terminar de llenarlo. Podemos encontrarlo moradito. ¿Con qué? ¿Con qué podemos encontrarlo moradito? Nosotros habíamos dicho que habían 10 que eran vegetarianos, pero no veganos. Con ese 10 menos ese 7 o con ese 49 menos, sí, en todo caso es un 3. Porque así la suma de todo ese circulito de vegetarianos, ahora sí, la suma de todo este circulito efectivamente da 49. Todo este circulito vegetariano ahora sí da 49. ¿Listo? Y ahora sí podemos llenar el azulito. Esa es la pregunta del ejercicio, o sea que las pudimos llenar hasta el final. Ya que nos estamos demorando mucho, chicos, porque yo estoy yendo lentamente, ¿cierto? Estoy como yendo así pausadamente para que todos me entiendan. Entonces, si ya tenemos aquí un 3, ya aquí tenemos un 3, acá tenemos un 14, y se supone que dentro de orgánicos tienen que ir 29, nos falta un 12. Listo. Acuérdense que este vacacional es para personas que de pronto no han hecho nunca un pre-U, queríamos empezar desde abajo, pero obviamente en un curso grande, en la medida en que ustedes como que
O sea, como que vayamos construyendo cosas, van a haber muchas más cosas claras cada vez y se va a poder avanzar cada vez mejor. La pregunta del ejercicio efectivamente era, estamos hablando de un ejercicio real, el número de orgánicos que no son ni vegetarianos ni veganos. O sea, justamente nos están preguntando por este 12. La respuesta es 12. Es un ejercicio real de la Universidad de Antioquia y reciente. Y es un ejercicio muy bonito porque nos plantea unas categorías que están relacionadas, algunas una dentro de la otra, otras en intersección, pero definitivamente es un ejercicio que nos pone a pensar como cuál es el diagrama que más nos conviene. Voy a explicar con este diagrama, voy a explicar un poquito más rápido con este diagrama, solo para que ustedes escojan. Aquí lo bueno del curso es que se les dan muchas opciones. O sea, ustedes tienen opciones. Alguien me decía alguna vez como profe, la verdad, yo soy neurodivergente y yo encontré en su curso como la posibilidad de que alguien por fin me explicara como de la forma en que yo entiendo, ¿cierto? Entonces, a mí me parece muy valioso eso y es como que podamos entender que no existe un único método, pero tampoco existe un único camino para entender las cosas. Entonces, que cuando logramos como abrazar lo que somos, ¿cierto? Como abrazar esas posibilidades de lo que somos, también vamos a buscar un espacio en donde nos ayuden con eso, ¿cierto? Eli, es un ejercicio que tiene mucha información y que definitivamente necesita que organices la información. Van a haber personas que son muy tesas, tan tesas que se imaginen todos estos circulitos en la mente, o sea, que logren imaginarse todas las conexiones en la mente. ¿Has visto Gambito de Dama? Y esta nena jugando, estaba drogada también, pero pues estaba drogada, no había mucho que hacer, pero como que jugaba en el techo, estaba así, estaba re empepada, pero como que jugaba en el techo, como que se imaginaba todo el juego en el techo. Más allá de sugerir los que se meten en las drogas, que no, papá, no, mamá, no estoy sugiriendo eso, es que entiendan que hay personas que de verdad están como súper, hiper, mega conectadas a veces con un contexto y que no necesitan rayar mucho porque en su cabeza están imaginando como un montón de cosas y de conexiones, ¿cierto? Entonces, si yo puedo hacer eso en mi mente, pues muchísimo mejor. Y obviamente de Lisa también van a haber otros ejercicios que se hagan súper rápido, que no necesiten circulitos, ni cuadritos, ni nada. O sea, se hagan con las opciones de respuesta, precioso. Pero como aquí estamos tratando de aprender a utilizar esta herramienta, por eso escogí un ejercicio que específicamente aplicaba la herramienta. Voy a empezar, puedo hacer este como un poquito más rápido porque entonces los vegetarianos son 49 y dentro de esos vegetarianos hay 39 que son veganos, pero entonces hay 7 que no son orgánicos ni veganos y entonces habrían otros 3 que son vegetarianos y orgánicos pero no veganos. Me están diciendo que aquí van 14, entonces aquí irían 25 para lograr que la suma de 39 y dentro de los orgánicos que son 29 me faltarían 12. Y ahí contesto la pregunta. Está lenta la imagen. O sea, me les costó seguirme, lo vuelvo a hacer. Pero yo creo que es el internet, ¿cierto? Pues porque lo voy a volver a hacer. Recuerden que hay 49 entre los vegetarianos, 39 que son veganos, 29 que son orgánicos. Hay 14 que están en la intersección, o sea, que son orgánicos y al mismo tiempo veganos. Y que como son veganos, está implícito que a la vez sean vegetarianos. Cuando entiendo ese 14, también puedo contestar este 25, porque 14 más 25 nos da este 39. Pero realmente ese 25 ni siquiera lo necesito para contestar la pregunta, porque ya sé que dentro de ese círculo van 39. Ahora, sé que faltan otros 10, que aquí me están diciendo en el ejercicio que son 7, los que son orgánicos, los que son vegetarianos, pero no son de los otros dos, o sea, los que son solo vegetarianos. Y entonces, para que la suma me dé 49, ¿cierto? Necesito este 14, este 25, este 7 y otro 3. Y ese 3 que está ahí como rarito, ese 3 son vegetarianos y orgánicos, pero no veganos, ¿cierto? Son vegetarianos que compran sus verduras orgánicas, pero que, eh, pero que no, pero que no tienen problema
los productos de origen animal, desde que no sean carne. Entonces, esos 14 son los que la comida le sale muy cara. Esos 14 deben ser Juanita del Pombo. No, pucha, uno comprar todo orgánico, ser vegetariano es súper costoso, ser vegano todavía más costoso, y además que sea orgánico, pobrecitos. Vea pues, y faltan, entonces, dentro de los orgánicos necesitamos justificar este 29. O sea, dentro de los orgánicos nos faltan 12, para que la suma 12 más 3 más 14 nos dé 29. Y esa era la pregunta. La pregunta era, ¿cuáles son orgánicos, no vegetarianos ni veganos? ¿Cuáles son orgánicos, pero que no sean de las otras dos categorías? ¿Qué quiero dejarles, chicos, con esto? Y es que si yo entiendo, o sea, si yo entiendo las categorías, puedo incluso fabricarme mi propio diagrama, o sea, puedo fabricarme un diagrama que me parezca más sencillo. No siempre tiene que ser con circulitos, a veces puede ser con tablitas, bueno, pero como que cada diagrama puede ser más pertinente para un tipo de ejercicio y también para un tipo de persona. Entonces, vamos con la siguiente. Porque las tablas, ¿uno dónde ve tablas? En muchas partes no. En el examen salen tablas. A veces salen tablas muy sencillas, casi como de solo una información como resumida en tabla. Y otras veces salen tablas de doble entrada. ¿Qué son las tablas de doble entrada? Tablas que sean más, digamos, que tenga que leerlas en lo horizontal y en lo vertical. Muy bien, John, sirven para organizar la información. Porque esta misma tabla, si fuera un listado, ¿cómo sería? De largo. ¿Ustedes se imaginan? Si esa misma tabla fuera un listado, o sea, si en vez de una tabla yo hubiera tenido que hacer esto. El fondo A, para una inversión de 1.000, de 10.000, retorna 2.300. El fondo A para una inversión de 20.000, retorna 3.400. ¿Cuántas líneas me tocaría hacer? Pues 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y otras 5 acá me tocaría hacer 10 líneas. Pero además se perdería muchísima como validez en la información, o más bien se perdería muchísima claridad en la información. Sería más difícil de leer. Para algunas personas las tablas son más difíciles de leer, pero se van a dar cuenta de que las tablas realmente me aportan muchísima claridad. Exacto. Muy bien, Dana. Las tablas tienen mucho sentido cuando, por ejemplo, dos categorías no tengan nada que ver. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, la inversión requerida y el rendimiento no se van a cruzar, pero la inversión requerida con el tipo de fondo sí se van a cruzar. O sea, sí puede haber un cruce entre la inversión y el tipo de fondo. Sí puede haber un cruce entre el tipo de fondo y el rendimiento que se genera, ¿cierto? Entonces, digamos que también la tabla se utiliza cuando entre las columnas no se cruzan entre ellas, o sea, las columnas son disyuntas entre ellas, no tienen intersecciones, y entre las filas tampoco tengan intersecciones. Vamos con este ejercicio, que es un ejercicio real y reciente de la universidad, y es un análisis de escenarios. ¿Qué son los análisis de escenarios? Son ejercicios en los cuales yo tengo que explorar como diversas formas de solucionar el ejercicio, y que en últimos me están preguntando por el máximo, por el mínimo, por la certeza, por las posibilidades o las imposibilidades. Dice, Pedro tiene 50.000 para invertir en 5 posibles fondos de inversión con diferentes rendimientos, pero con el mismo plazo de vencimiento. En aras de diversificar su cartera, Pedro desea elegir al menos 2 de estos fondos. ¿Qué significa el al menos 2? Ustedes lo vieron con Robin. ¿Qué significa al menos 2? Que puede ser 2 o más. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Exacto, como que pueden ser hasta 5, porque hay 5 fondos. Listo. O sea que puedo quedarme con un solo fondo, meter todo en un solo fondo. No, iría en contra de la instrucción del ejercicio, porque el ejercicio me está diciendo que escoja al menos 2 fondos. Claro, pues porque Pedro tiene muy claro que hay que diversificar las inversiones, así como con los culitos, con el ganado, obvio. O sea, es un principio básico de la economía, ¿no? No se ponen los huevos en la misma canasta. Se le cae la canasta y usted queda chillando. Es un principio básico de la economía. Nos da un rango de 2 a 5 fondos, sí.
Entonces usted diversifica el mercado. Sí. La tabla muestra el rendimiento de cada uno de los fondos en los que Pedro puede invertir. Vamos a hacer un análisis, o sea, la pregunta la podríamos contestar de miles de formas. Pero antes de contestar la pregunta, quiero que analicemos cosas. O sea, quiero que se olviden un momento de la pregunta y que simplemente como que disfruten el momento. ¿Les parece? Como que traten de dejarse llevar. ¿Listo? No todo va a ser cuestión de contestar una pregunta. Antes de poder contestar una pregunta, yo primero tengo que meterme en la lógica de lo que implica pensar en diferentes posibilidades, ¿cierto? O en diferentes escenarios. ¿Cuál es la inversión requerida para el fondo A? Ahí simplemente es como de interpretar la tabla. Para el fondo A, ¿cuánto tengo que invertir? Lo dice la tabla, tal cual, 1000. Listo, eso es todo. Hay una preguntita ahí como si usted entendió la tabla. 10.000, perdón, 10.000. Eso, eso. Ahora, ¿cuál es el rendimiento que genera el fondo D? Está en la tabla, 900. Entonces yo cruzo el fondo D con el rendimiento, con la columna del rendimiento. Cruzo la fila del fondo D con la columna del rendimiento y ahí obtengo el 900. ¿Qué es un rendimiento? Como una ganancia. ¿Cuál es el fondo que genera 3.200 de rendimiento? El 3.200 de rendimiento lo genera el fondo E. Listo, muy bien. Vamos bien. Sabiendo que Pedro tiene 50.000 para invertir en 2 o más fondos, la plata le alcanza para. Entonces vamos a buscar opciones. Por ejemplo, si él invirtiera en el fondo A, B y E, tendría que invertir 10.000, 20.000 y 20.000. La plata le alcanza. ¿La plata de inversión que tiene le alcanza? Sí, porque efectivamente no le sobra ni le falta. O sea, 10.000 más 20.000 más 20.000 son 50.000. Pero, ¿cuánto recibe de rendimientos? A, recibe 2.300 por el fondo A, recibe 3.400 por el fondo B y recibe 3.200 por el fondo E. Eso suena prometedor. Parece que recibió buenos rendimientos, tomó una buena decisión. Ustedes ahí a priori dicen, esa es la decisión correcta, de una. La respuesta es 8.900. ¿Qué pasa si ustedes están probando, chicos, y ustedes ya encontraron que 8.900 es posible y les están preguntando por el rendimiento máximo? El rendimiento máximo es el mayor. Usted tiene dos opciones. Hay un truco chambón. El truco chambón es de los dos mayores el menor. Y puede ser que se equivoque con ese truco chambón. ¿Qué es un truco chambón? Algo que a veces funciona y otras veces no. Pero que funciona muy seguido. Entonces, usted ya tendría que haber descartado cuál. Es decir, si a usted le están preguntando por el mayor posible, el máximo es mayor posible. Y usted ya demostró que 8.900 es posible. Todavía no ha demostrado que es el mayor. Pero definitivamente ya demostró que existe la posibilidad de que sea mayor a 8.800 y que sea mayor a 7.500. ¿Se dan cuenta de cómo funciona el análisis de escenarios? Yo todavía no estoy segura si la respuesta es la B, pero definitivamente ya estoy segura de que la respuesta no puede ser ni la A ni la D de dado. ¿Por qué? Porque ya encontré una más grande que ellas dos. ¿Sí? Sí, listo. Esa lógica la entienden, chicos. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, bueno, lo único que nos falta es tratar de demostrar, ¿será que el 9.700 es posible? ¿Qué pasaría si él mete la plata en el fondo B y el fondo C? ¿Cuánto recibiría de rendimientos? Ahí la plata le da perfecto, ¿cierto? Los 50.000 los invierte perfectos, porque 20.000 más 30.000 le da 50.000. Pero de rendimientos recibiría 3.400 más 5.400, con lo cual recibiría 8.800. Y casi, pero no
ganó la primera opción, todavía va ganando la primera opción. ¿Qué pasa si invirtiera en A, B y D? A, B y D de dado. Está invirtiendo toda la plata. Porque lo primero que me están diciendo es que él quiere invertir toda su plata. Él está invirtiendo toda la plata. O sea, ni siquiera me sirve esa posibilidad como dentro de lo que me están pidiendo. Ni siquiera me sirve para empezar. Porque no está invirtiendo toda la plata y él quiere invertir. Dice que Pedro quiere invertir el valor, quiere invertir el valor que cada uno requiere una única vez en cada fondo, agotar su capital. Entonces, no, o sea, de entrada ya no me sirve. Pero digamos que listo, ustedes hicieron el cálculo. Recibiría 2.300 más 3.400 más 900. 2.300 más 3.400 más 900. ¿Cuánto les da esa suma? No les va a dar mayor que 8.800, ¿cierto? Que 8.900. Listo. Descartada. ¿Qué pasa si utilizamos B, C y D? B, C y D. Puede utilizar B, C y D. No tiene tanta plata. Él no tiene tanta plata. Eso le daría 60.000 y él apenas tiene 50. Entonces, claro, B, C y D puede que la suma, es más, ni siquiera aún así la suma le daría más. Alguien dirá, profe, pues muy fácil, uno suma 3.400 más 5.400 más 3.200, que son los valores del rendimiento más grande. Si me están preguntando por el rendimiento más grande, pues sumo los valores más grandes del rendimiento, ¿no? ¿Cuánto me hace 3.400 más 5.400 más 3.200? ¿Cuánto me da esa suma? 3.400 más 5.400 más 3.200. 9.700, más raro más. La universidad me puso ese valor de pura tramposa. La universidad me puso ese valor precisamente porque me quería ver caer. ¿Cuál es el problema de utilizar esa posibilidad? De utilizar supuestamente el B, el C y el E, porque son los que más rendimiento generan. ¿Le alcanza la plática? ¿Le dan las tajadas? En clase decimos, no me dan las tajadas, o sí me dan las tajadas. Es un dicho muy paisa. O en donde más se utiliza el dicho de no me dan las tajadas. No le alcanza la plata a Pedro. Exacto. Chicos, ¿se dan cuenta de todo lo que tuvimos que analizar? Es un ejercicio muy bello. Es un ejercicio muy bello y por el método Chambón, por el modo Chambón saldría súper rápido. De los dos mayores, el menor. ¿No les encanta el modo Chambón? Funciona un montón de veces. Cuando me preguntan por el máximo de los dos mayores, o más bien, el segundo mayor. Yo no les voy a decir que funciona siempre, pero funciona cada rato. Aquí, por ejemplo, funcionó. Dale, Laura. Las maximizaciones o sea, en general, optimizar es hacer más grande o más pequeño, maximizar o minimizar. En términos aritméticos, en términos de criptoaritmética, tú tienes unas pistas de qué es lo máximo que puedes obtener o qué es lo mínimo que puedes obtener. Entonces, claro, está relacionado. Lo que pasa es que según el contexto, la posibilidad máxima o la posibilidad mínima va a tener como una lógica distinta, pues va a tener como unas reglas distintas. En criptoaritmética, las reglas son, por ejemplo, que si tú estás sumando números de una cifra, si tú estás sumando, por ejemplo, dos números de una cifra, ¿qué es lo más grande que puedes sumar? 18. ¿Por qué? Porque el número de una cifra más grande que puedes sumar es un 9. Entonces, si sumas dos 9, te da 18. Entonces, mira que tú aquí tienes unas restricciones desde la aritmética para saber cuál es tu máximo y cuál es tu mínimo.
En este ejercicio de Pedro teníamos también unas restricciones. ¿Cuáles eran? Pues el capital que tenía Pedro, los valores de la tabla, ¿cierto? Entonces, más allá de que pueda aplicarse o no, es entender que los máximos y los mínimos se los van a preguntar muy a menudo Lau, y que lo que tienes que hacer es entender muy bien el contexto para poderte correr al más grande de los valores o al más pequeño de los valores. ¿Contesté tu pregunta? Estos ejercicios salían mucho en exámenes de admisión viejos. Lo que pasa es que me parecen tan preciosos que los quise reencauchar. Yo casi siempre trabajo con material nuevo porque es mucho más interesante que el material viejo. Pero hablando de organización de la información y hablando de análisis de tablas, esta tabla en específico y estos dos ejercicios en específico que salían mucho antes y que quien quita, de pronto pueden volver a salir, ¿cierto? Si lo veis, la respuesta correcta es la B de Barco, porque no pudimos demostrar, o más bien demostramos que la C no era posible, la plata que él tenía no le alcanzaba. Entonces sí era la B. Esta tabla y esta situación nos pone a analizar cosas muy interesantes. Yo les pregunto, si yo tuviera un problema de cucarachas en mi casa, yo estoy desesperada. Tengo un problema de cucarachas en mi casa. Se me metieron las cucarachas. Entonces veo, obviamente veo como muchos venenos. ¿Qué pasa si yo echo varios venenos al tiempo? O sea, así desesperada estoy. Yo echo varios venenos al tiempo. Supongamos que las cucarachas se largaron, se fueron, no volvieron. ¿Puedo saber cuál es el veneno que funcionó? Y entonces si vuelven las cucarachas, podría saber cuál es o sea, no quiero botar más plata, quiero comprar el que funcionó, pero yo qué voy a saber. O funciona el cóctel. Lo que pasa es que funcionó el cóctel. Listo. Entonces, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Cuando yo voy a analizar como la efectividad de algo, me conviene como dejar otras variables quietas. ¿Se entiende lo que quiero decir más o menos? O sea, si yo quiero poder entender bien cómo funciona algo, quiero dejarlo de más quieto, o sea, quiero dejarlo de más tranquilo para no confundirme, porque no puedo saber si esto funcionó porque tenía esta otra cosita ayudándole o porque funciona por sí mismo, ¿cierto? Funciona por sí solo. Tiene todo que ver con investigación, ¿cierto? Entonces, en elaboración de minas de grafito para lápices se están estudiando tres factores: dureza, nitidez de trazo y porosidad. Los separo para poder sacar conclusiones certeras, Sharik. Entonces dice, un estudio preliminar ha mostrado que hay tres aditivos que afectan el primer factor, tres aditivos que afectan el segundo factor y tres aditivos que afectan el tercer factor. Es decir, la dureza se puede afectar por esos aditivos. Los aditivos son como sustancias adicionales que se les aplicó al grafito del lápiz para probar, uy, esto funciona mejor, esto no funciona tan bien, no. La diferencia entre un lápiz de 1.000 pesos y un lápiz de 5.000 serán los aditivos, no. Pues porque algunos lápices se quiebran con todo y otros lápices son más finos, o algunos tienen la tinta más gruesa, como la tinta más oscura. Bueno, se dispone de 5 modelos que representan diferentes composiciones de aditivos, de donde uno indica la presencia del aditivo y 0 su ausencia. Quiero que en primer lugar aprendamos a leer esta tabla. Vamos a pensar, por ejemplo, en este modelo A. ¿Cómo puedo leer ese modelo A? ¿Qué aditivo tiene para la dureza? Preocúpense solo por esa columna y olvídense de las demás. ¿Qué aditivo tiene para la dureza? El de 1. No tiene ni el de 2 ni el de 3. Tiene solo el aditivo de 1. ¿Qué aditivo tiene para la nitidez del trazo? El N2. No tiene el N1. ¿Qué aditivo tiene para la porosidad? Tiene el P1, no tiene el P2. Y así, como que cada uno de esos modelos tiene unas características, tiene un solo tipo de aditivo en la dureza. Miren que acá solo hay uno en la dureza. Listo. ¿La van cogiendo? ¿Sí? ¿Vamos bien? O sea, ¿podemos leer la tabla? ¿Lo entendemos? Si yo quisiera decir, venga, entre
un mirado número 2, un mirado número 2 y un marca gato número 3. Sí, Sara, todas las opciones que tenemos que contemplar. No todas las combinaciones posibles, pero sí todas las opciones que nos están dando para contemplar. Si a mí me diera por comparar el mirado número 2 con el marca gato número 3, ¿cierto? Puede ser que tengan muchas diferencias y puede ser que yo no sepa por qué el mirado número 2 funciona mejor. Si es porque en la dureza es mejor, o si es porque es la nitidez del trazo, o si es porque, no sé. No sé porque son tan diferentes el mirado número 2 y el marcagato número 3 que me va a costar mucho hacer una relación. Pero si yo, por ejemplo, busco dos tipos de lápices que tengan cosas en común, solo que se diferencien en solo una cosa, entonces voy a poder saber que el hecho de que se diferencien en eso hace que uno sea mejor que el otro. No sé si me explico. Si yo pudiera solamente comparar mirado número 2 con mirado número 3, sabría que el problema no está en mirado. Sabría que el problema no está en el mirado, no está en la marca mirado, sino que está en el número que estoy utilizando. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que cuando yo vaya a hacer análisis, como que contraste. Sí, por el número. Muy bien. Si se quiere analizar cómo los aditivos inciden sobre la dureza, o sea, cómo algo que yo estoy adicionando mejora la dureza de un lápiz, entonces de los modelos disponibles, los que deben someterse a prueba, ¿cuáles son? Tienen que ser modelos que tengan iguales las otras dos características, o sea, tienen que tener iguales la nitidez y la porosidad, pero que sean diferentes en lo que yo quiero analizar. Tienen que ser diferentes en los aditivos sobre la dureza. O sea, deberían ser diferentes que uno tenga el de 1, que otro tenga el de 2, que otro tenga el de 3. ¿Para qué? Para yo poder saber si el de 1, si el aditivo de 1 es mejor, o si el aditivo 2 es mejor, o si el aditivo 3 es mejor. ¿Van cogiendo la lógica? Voy a necesitar que la nitidez y la porosidad no me intervengan, o sea, como que no me cambien la conclusión, no me la dañen, pero que sí pueda decir, estoy analizando tres que tienen diferente dureza. Ustedes me están diciendo que es la A. Vamos a ver con la A. La A está relacionando o está analizando este con este con este. La dureza de A es del aditivo 1. La dureza de B viene del aditivo 2 y la dureza de E viene del aditivo 3. Ahí súper bien. Ahí súper bien porque estoy analizando tres durezas distintas y yo quiero saber eso qué, eso cómo infiere, eso cómo interviene. La dureza de los tres son diferentes, muy bien, Tati. Pero miren, por ejemplo, que la nitidez de los tres es igual. ¿Sí lo notan? O sea que la nitidez del trazo no me va a intervenir en la conclusión que yo saque de mi dureza. Y con respecto a la porosidad, también es igual. O sea que eso no me va a... Voy a borrar esto solo para que no se me confundan, porque estamos es como analizando esos tres. O sea que la porosidad tampoco va a intervenir en esa conclusión. Eso es lo que yo necesito, chicos. Entonces, a mí me parece que es un ejercicio, si bien es un ejercicio que no ha vuelto a salir, sí salió mucho anteriormente, me parece que es un ejercicio que exige como muchísimo razonamiento lógico, o sea, como una lógica muy importante. Entonces, por eso quise traerlo, porque a pesar de que no volvió a salir, puede volver a salir y además es algo que nos pone a pensar mucho, como, ay, venga, claro, o sea, si yo quisiera sacar conclusiones, pues conclusiones relevantes, debería tratar de que otros factores no intervengan en la conclusión. Por ejemplo, qué es lo que hacen los microbiólogos o los médicos cuando hacen una población de control? La población de control implica que no se le está adicionando nada, ¿cierto? No se le está adicionando nada, digamos que está completamente pura o que es la población que no tiene, exacto. Entonces, esas posibilidades de tener control
nos dan también posibilidades para contrastar y para sacar conclusiones más interesantes. John, no. Lo que pasa es que los análisis de situaciones y procesos no habían estado saliendo hace muchos años, pero últimamente sí. Sí, Sara, por ahí va la cosa. Bueno, quiero que nos contestemos la otra pregunta. Ustedes ya podrían contestarla según este análisis que hicimos. Si se requiere analizar cómo los aditivos inciden sobre la nitidez, o sea, ya nos interesa es la nitidez, de los modelos disponibles, los que deben someterse a prueba son. Entonces, si yo quiero analizar nitidez, debería utilizar diferentes aditivos de nitidez, o sea, debería analizar qué pasa cuando utilizo N1 y qué pasa cuando utilizo N2. ¿Por qué? Porque si yo encuentro, por ejemplo, que este lápiz es mejor, ¿puedo concluir que N1 es mejor? O sea, que el aditivo N1 es mejor. Sí, claro, puedo concluir que el aditivo N1 es mejor, porque todo lo demás es igual. Pero entonces también tengo que asegurarme de que efectivamente la porosidad y la dureza son iguales. ¿Para qué? Para que no me afecten la conclusión. Entonces ustedes me están diciendo que es B y D. Vamos a ver. Si yo analizo B con D y me olvido de lo demás, me voy a olvidar de lo demás solo para que no se me enreden. ¿Listo? Voy a ignorar todo lo demás como lo hace tu crush contigo. ¿Qué tendría que pasar? Que tengan efectivamente la misma, diferente nitidez, perdón, para yo poder evaluar cuál es mejor. Efectivamente tienen diferente nitidez, ¿cierto? Pero la porosidad es la misma, chulo. Pero la dureza es la misma, chulo. Entonces la dureza o la porosidad me van a intervenir en la conclusión. ¿Van a hacer algún cambio en la conclusión que yo saque? No. Y no quiero que pase eso. Efectivamente no quiero que pase eso. Quiero poder decir, es que entre el lápiz B y el lápiz B, ¿cuál funciona mejor en nitidez? Funciona mejor el lápiz B. Entonces, el investigador va a decir, eso es porque ¿cuál aditivo es mejor? ¿Cuál aditivo es mejor? Entre el lápiz B y el lápiz D, si yo les digo que el lápiz B es mejor, se los estoy diciendo ahí pues de pura chismosa, es porque el aditivo mejor entre estos dos es el que tiene el lápiz B. ¿Y por qué estoy sacando esa conclusión? Pues porque los demás son iguales. Las demás condiciones son iguales. Ya se están despidiendo. Bueno, quiero que además terminemos con una cosa que es todavía más interesante. ¿Listo? No voy a hacer los dos de arriba, pero voy a hacer los dos de abajo, porque quiero que se fijen en lo que van a aprender en clase. Las tablas muy bonitas y todas. Las tablas son muy bonitas, amamos las tablas porque nos permiten organizar muchas cosas, porque la universidad nos va a dar muchas cosas en tablas. Ay, muchachos, pero si nos podemos evitar las tablas, ¿qué? Si podemos evitar las tablas, ¿qué? Pues mejor no. Pues mucho mejor, qué rico. A veces la misma universidad nos ha dado la tabla. Este es un ejercicio real donde la universidad nos dio la tabla. ¿Qué está haciendo la universidad? Nos está diciendo, vea, yo le estoy ayudando por lo menos con la tablita, ya se la hice, usted simplemente llénela. Pero es que si podemos evitarnos la tabla, pues mucho mejor, qué rico. Este ejercicio es un ejercicio real y me están diciendo que hay unas afirmaciones y que solo la afirmación 4 es verdadera. Quiero que piensen en una cosa. ¿Qué es lo contrario de lo verdadero? ¿Qué es lo contrario de la categoría verdadera? Lo falso. Eso es lo contrario. Listo. O sea que si solo la afirmación 4 es verdadera, yo solo le puedo creer a la 4. La 4 me está diciendo que el 7 no es mediocampista. Si el 7 no es mediocampista, en primer lugar, el 7 no debería estar en las opciones de respuesta en mediocampista. Porque miren que el ejercicio me dice la defensa, el mediocampista y el delantero en ese orden. O sea que ya sé que esta columna
puede representar a los defensas, esta columna puede representar a los mediocampistas y esta columna puede representar a los delanteros. Miren que yo arranqué por la información que está en negrita. ¿Por qué? Porque es una información muy importante. Si yo no leo el ejercicio hasta el final, si yo no leo esa afirmación, me voy a perder demasiado con esta información que además es mentira. O sea, muchísima de esta información es mentira. O sea, que la embarro. ¿Sí o qué? Esto es mentira. Espérenme un segundito. Esto es mentira. Eso es mentira. Y eso es mentira. O sea que si yo no leyera esa información que está en negrita, si no me fuera hasta el final del ejercicio, la embarraría, porque estaría súper perdido. Listo. Entonces miren que yo ahí, solo con saber que el 7 no es mediocampista, descarté la A. ¿Por qué descarté la A? ¿Se dieron cuenta? Porque si el 7 no es mediocampista, no puede estar en la mitad. Listo. El 22 es delantero, es mentira. O sea que el 22 puede estar en la columna del delantero. Con mayor razón descarto el 22. El 22 no es delantero, eso es mentira. El 7 no es delantero, pero eso es mentira. ¿Qué es lo contrario de que el 7 no sea delantero? La verdad que sí es delantero. La verdad. O sea que el 7 sí es delantero. Y si el 7 sí es delantero, tiene que ser la B o la C. Y ya vamos descartando cositas. O sea, es utilizar nuestras mismas opciones de respuesta como tabla. ¿Se la van pillando? Es utilizar nuestras mismas opciones de respuesta para que vayamos descartando cosas. Ya sabemos que el 7 tiene que ser delantero. Y luego sabemos que el de la camiseta 22 no es mediocampista, eso es mentira, o sea que él sí es mediocampista, o sea, lo contrario de que me estén diciendo que no es mediocampista, que es mentira, lo contrario es la verdad, o sea que él sí es mediocampista, o sea que el mediocampista es el 22, no puede ser el 11, el 22 debería estar en la mitad, pero yo ya descarté todo esto, descarté todo esto, descarté todo esto, o sea que me queda solo la C. ¿Qué tal, chicos? Vamos a estar más pendientes de nuestras opciones de respuesta. O sea, muy rico que ustedes aprendan a utilizar las tablas, que ustedes aprendan a entender las tablas. Pero si no, estos son ejercicios reales. Pero cuando tengamos ejercicios reales que nos estén ayudando y que no necesitamos hacer tabla, pues mejor todavía. Este ejercicio salió en el último examen de admisión. Este ejercicio salió en el último examen de admisión y estaba súper descartable sin necesidad de hacer tabla. Tres amigas, Alicia, Brenda y Carolina, tienen por profesiones filósofa, ingeniera y física, no necesariamente en ese orden. La filósofa, hija única, es hija única y es la más joven de las tres. Alicia y Carolina, en sus respectivas familias, son las hermanas mayores. Si Alicia y Carolina son hermanas mayores, pero la filósofa es hija única, eso cuadra. La filósofa es hija única, pero Alicia y Carolina son hermanas mayores. Quiero que lo piensen. Alicia y Carolina podrían ser la filósofa. No, tiene que ser Brenda. O sea, ni Alicia ni Carolina pueden ser la filósofa porque la filósofa no tiene hermanas, es hija única. Y Alicia y Carolina son las hermanas mayores de su casa. Entonces quiere decir que la filósofa solo puede ser Brenda. Y con eso ya se nos van estas dos opciones de respuesta. Se fueron. Ahora, ¿qué otra opción, qué otra pista tenemos? Carolina tiene un hermano de la misma edad que la ingeniera. En la oración me dirían Carolina y la ingeniera diferentes, pues como si fueran la misma persona o se entiende que son diferentes. Carolina tiene un hermano de la misma edad que la ingeniera. Sería muy raro que Carolina y la ingeniera fueran la misma persona, son personas diferentes. Entonces Carolina no puede ser la ingeniera. Y si Carolina no puede ser la ingeniera, descartamos también la A y solo nos queda la D de edad. Chicos, es un ejercicio para 1 minuto o para 1 minuto y medio, o sea, nos demoramos más leyendo, efectivamente. Entonces, nosotros continuamos el jueves, pero quiero que igual se peguen una miradita por los ejercicios. Espero que les haya servido esta clase para como entender un poquito mejor sobre categorías, entender un poco mejor sobre los diagramas. Los diagramas nos ayudan un montón, pero también podemos, en la medida en que nos volvemos más tesos, podemos ignorarlos para algunos ejercicios o podemos dejar de hacerlos en algunos ejercicios. Entonces, bueno, la idea de esta clase era que ustedes entendieran que conjuntos, aritmética,
como acertijos y otro montón de temas están relacionados con la organización de la información. Entonces, es una clase muy transversal, porque no es una clase que estuviera dedicada a un solo tema. ¿Se dieron cuenta? O fue una clase donde aprendimos un solo tema. En realidad aprendimos es como una cosa transversal, una cosa que es como que atraviesa muchos temas. Exacto. Entonces, de eso se trata el vacacional, de que no nos concentráramos tanto en los temas, pues porque no hay manera de que los veamos todos, pero sí en cosas que son indispensables, o sea, cosas que usted sí o sí tiene que tener claros claro para poderse enfrentar a los ejercicios de razonamiento lógico. Muchas gracias por la atención y por la posibilidad de interactuar. Muy, muy lindo. Muchas gracias por todo. Bueno, qué rico que les gustó.